tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, soy Adriana Bautista, su facilitadora en la unidad curricular Derecho Penal para Profesionales. Hoy, segundo encuentro, vamos a hablar un poco de la validez temporal, de la validez espacial, de la asociación de leyes y pues también abarcar un poco de lo que es la parte penal especial, porque es una mistura, ¿no? De derecho penal para profesionales, de derecho penal uno y derecho penal 2. Pero pues vamos a hablar un poco ahorita en este momento de derecho penal general, que es la validez temporal. Bueno, el ámbito temporal de la ley penal se estudia teniendo en cuenta dos parámetros, la vigencia y la derogación. El análisis de la problemática de la vigencia o validez formal comprende el estudio y su aplicación desde que se produce pues, la publicación de la ley y en consecuencia su entrada a vigor hasta su derogación expresa o tácita. Por ello, pues, pretende determinar la eficacia o vigencia material bajo la premisa de que la ley penal se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia, lógicamente. La regla general está constituida en la aplicación del principio de irretroactividad de la ley y la excepción es la retroactividad de la ley penal que resulte más favorable al reo. Este principio o este carácter general de lo que es el principio de retroactividad, pues está contenido en nuestro código y dice, las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo condena. Por otra parte, pues se relaciona con el principio de legalidad que prohíbe pues también la retroactividad de las normas penales en cuanto a la aplicación de las penas que no hayan sido establecidas con posterioridad a la comisión del hecho punible, porque este principio de favorabilidad para el reo es en aquellos casos que, como su mismo nombre lo indica, pues le puedan favorecer, no que le vayan a agravar su situación. Por eso pues se mantiene o se establece ese principio de legalidad. En consecuencia, pues no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se haya prevista por la ley anterior a su perpetración, disposición que se extiende su eficacia en las medidas de seguridad. En consecuencia, la irretroactividad es una excepción que se aplica al principio de legalidad solo cuando la norma legal preceptúa la más favorable al penado o al reo de acuerdo a qué, a estos parámetros. Vigencia. En el derecho penal, en el derecho venezolano, la ley penal, como todas las leyes, es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique, según lo dispone el artículo 1 del Código Civil. Dice la Constitución de nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 215 y 216, en el 215, que la ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente que cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Luego el artículo 216 dice, cuando el presidente o presidenta de la República no promulgaren la ley en los lazos señalados, el presidente o presidenta y los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad que aquel incurra por su comisión. Si coordinamos o concatenamos estos dos artículos más el del Código Civil, se puede apreciar que la ley es obligatoria desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique, es decir, se produce una vacatio legis, que significa que la ley no se aplicará entre el lapso comprendido entre el día de su publicación y el indicado en la misma ley para su entrada en vigencia. Ahora bien, con respecto a los tratados, acuerdos o convenios internacionales que celebre el Estado venezolano, algunos en materia penal, lo prevé el artículo 217 de la Constitución que dice, la oportunidad en que debe ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional quedará a la discreción del Ejecutivo Nacional de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República. Derogación es el otro parámetro con respecto a ese ámbito de validez. Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes y no vale agregar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica en contrario por antiguos o universales que sean.
A ello hay que igualmente relacionarlo con el artículo 218 de nuestra Constitución, que dice: las leyes se derogan por otras leyes y se arrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en la Constitución, para ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Si ustedes a veces se dan cuenta cuando revisan leyes o códigos, dice ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal. O sea, ya hay, por decir, en el Código Orgánico Procesal su publicación como código, pero posteriormente hay una ley de reforma donde se modifican ciertos artículos, o inclusive se pueden anular ciertos artículos. Por eso es ley de reforma parcial y debe salir en Gaceta. En Venezuela, la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita, de igual forma puede ser total o parcial. La derogación es expresa cuando la nueva ley contiene una cláusula que declare la pérdida de vigencia a la ley anterior. La derogación será tácita cuando se desprende de la lectura del contenido de la nueva ley, que se está desaplicando la ley anterior, o cuando es posible apreciar de alguna forma que la nueva ley deroga parcialmente alguna disposición contenida en una ley anterior. También ocurre la derogación tácita cuando una ley sin contener alguna disposición derogatoria es publicada posteriormente a otra conteniendo disposiciones que de alguna manera se contraponen o se diferencian del contenido de la ley anterior. En este caso, priva el criterio de aplicación de la ley más reciente o el criterio de la especialidad, que todo esto también es muy importante en cuanto a los ámbitos de inclusive de jurisdicciones especializadas, la especialidad de la ley por jurisdicción especializada. Muchas veces la ausencia de técnicas legislativas determina la aparición de conflictos de aplicación de las leyes. Por ello es necesario determinar estructuralmente el contenido y vigencia de las normas de forma sistemática cuando fijan la vigencia de la aplicación. Esto es cuando hacen uso de los, inclusive la vacatio legis, pero expresamente lo deben decir, no dejando margen de duda que permita establecer pues, distorsiones inadecuadas y problemas innecesarios en cuanto a la aplicación de la ley. La derogación será total cuando es sustituido el contenido íntegro de una ley por otra ley. Implicará una derogación parcial cuando una ley nueva solo deroga algunas disposiciones contenidas en el cuerpo normativo, en particular de alguna otra ley, dejando intacto el resto de su ordenamiento. La excepción a esta regla está constituida por la llamada retroactividad de la ley penal, como ya lo dijimos, en el caso que la ley derogada contenga disposiciones más favorables para el procesado o para el reo. Esta situación está establecida en forma expresa en el artículo 2 del Código Penal venezolano, que señala la retroactividad de la ley y que se aplicará cuando al publicarse la nueva ley hubiera recaído sentencia firme o el condenado estuviera cumpliendo la respectiva condena. Ello implica pues necesariamente que la eficacia de la ley penal más favorable supera las condiciones establecidas para la cosa juzgada y que su efecto se extiende aún al reo que se encuentre cumpliendo la condena, lo cual circunscribe el contenido del principio de progresividad. De allí, pues, que el principio de legalidad del carácter retroactivo de la ley, como excepción, su retroactividad es admitida solo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como objetivo únicamente en caso de mayor benignidad en relación al resto. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la sucesión de leyes. La ley humana está sometida a condiciones o a limitaciones temporales. La ley tiene un proceso de formación de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República que culmina con su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento se hace obligatoria, a menos que la misma ley indique una fecha posterior para su entrada de vigencia, como lo señala el artículo único del Código Civil, y se extingue cuando queda derogada o expresa o tácitamente, total o parcialmente por otra ley, o se arroga por un referendo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 218 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También una ley puede perder su vigencia cuando se cumpla el término señalado en la misma ley o desaparezcan las circunstancias que justificaron su nacimiento, situación que puede estar perfectamente regulada en el texto normativo legal. La sucesión de leyes
ocurre cuando una ley regula determinados hechos, se extingue y otra la sustituye ocupando su lugar, quedando regulados esos hechos por otra ley que debe aplicarse a los hechos realizados bajo la ley derogada. En materia penal se plantea el problema de la sucesión de leyes con las características propias de esta rama, señalando tres hipótesis que pueden darse. En relación a la ley penal creadora de delitos, cuando surge una nueva ley, establece tipos penales que tipifica hechos no prohibidos o no considerados como punibles. También cuando se promulga una ley penal que deroga delitos cuando se eliminan incriminaciones, cuando se quita el carácter de punible a un hecho considerado como tal en la ley precedente. La ley penal modificativa o más severa, la modificativa de delitos, cuando se modifica el tratamiento penal de un hecho considerado como punible en la legislación anterior. Esta modificación legislativa puede ser modificativa cuando aumenta la pena o la cambia por una mayor magnitud, incluyendo nuevas agravantes, o excluye atenuantes, que también puede pesar, o aumenta el lapso de prescripción de la acción penal o de la pena, o se convierta en enjuiciable de oficio un delito que según la ley derogada solo podía perseguirse a instancia de parte agraviada. También puede ser modificativa, más benigna, porque no solamente es para agravar, cuando reduce la cuantía de la pena o cuando asigna pena de prisión a una que tenía presidio o elimina agravantes consagradas en la ley anterior o establece nuevas atenuantes o disminuye el lapso de prescripción de la acción penal o de la pena. Otra forma, un delito de acción pública, no un delito de acción privada, entre otros. El problema, pues, de la sucesión de leyes se rige como regla general por el principio de irretroactividad de la ley, por lo que no pueden aplicarse a hechos que ocurran después de su extinción, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico tendrá pues plena vigencia desde que su contenido íntegro sea publicado en la Gaceta Oficial, el principio de irretroactividad de la ley que constituya una exigencia del principio de la legalidad de los delitos y la pena, es la fórmula pues acogida en el artículo 1 del Código Penal. De esta manera se amplía el principio legalista enunciándose nullum crimen, nulla pena sine lege, lo cual implica que no hay delitos ni hay penas sin la existencia previa de una ley penal. Eso es lo que significa ese aforismo latino, nullum crimen, nulla pena sine previa lege, que no hay delito ni hay pena sin ley previa de una ley penal. El ordenamiento jurídico pues, venezolano establece también excepciones a ese principio general de la retroactividad de la ley cuando ésta favorezca al reo. De esta manera, el artículo 24 dice: las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiera ya una sentencia firme y el reo estuviese cumpliendo condena, como lo dije anteriormente. Las diversas posibilidades que pueden darse en relación a la sucesión de leyes penales son aplicables a estos parámetros también. En el caso de una ley nueva que considere como delito una conducta no incriminada en la ley anterior, se aplica el principio de irretroactividad de la ley penal. En el caso de que la nueva ley deje considerar como delito un hecho precedentemente tipificado como tal, se aplica el principio de retroactividad de la ley penal. Si el Estado quita un hecho de carácter punible, ello significa que ya no quiere castigarlo. En el caso que la nueva ley modifique el tratamiento penal de determinados hechos delictivos considerados por la ley anterior, debe distinguirse algunos aspectos como son: si la nueva ley resulta desfavorable para el reo, no puede ser aplicada, es irretroactiva y ello debe aplicarse a la ley vigente para el momento que ocurrió el hecho. Si la nueva ley resulta favorable al reo, tendrá efecto retroactivo. Ahora bien, con respecto a lo que es la ley más favorable en sí, en razón de ello, y dado que la ley más favorable debe aplicarse lógicamente en materia penal con efecto retroactivo, se impone precisar qué se entiende por ley más favorable al reo. Esta determinación pues debe hacerse tomando en cuenta la situación que se encuentra el reo. Debe tomarse como más favorable o progresiva aquella que la ley al aplicarla al caso concreto favorezca a ese imputado o imputada, que lo trate con menos rigor, tomando en cuenta las circunstancias que pueden beneficiarlo,
como la especie o duración de la pena, las penas accesorias, las circunstancias atenuantes, las agravantes, la calificación del hecho, las causas de extinción del delito y de la pena y los beneficios que pueden ser concedidos, entre otros. Debe aclararse que no puede el juez, como intérprete de la ley, combinar varias leyes y aplicarlas simultáneamente, creando así una tercera ley, porque no debe ser eso, sino que debe en todo caso aplicar la que considera más favorable de forma integral al caso concreto sometido a su jurisdicción y a su competencia. Quiere decir, a su facultad de decir derecho y a los límites que definen esa facultad de decir el derecho, que es la competencia. Ahora bien, para aplicar la ley más favorable debe tomarse en consideración el tiempo de comisión del delito, con la finalidad de establecer el criterio para subsumir un hecho a una ley particular. En cuanto a la aplicación de la ley más favorable, cuando el delito se comete en un solo momento, pero puede suceder que medie un tiempo entre la conducta y el resultado material de la acción delictual, o que la conducta se fraccione en varios momentos, o que nos encontremos frente a un delito permanente o continuado, pues hay que revisar y analizar todo este tipo de situaciones. En esos casos, si ocurre un cambio de legislación, es necesario precisar si el momento que se estima cometido el delito, la fijación inclusive del momento interesa a los fines de resolver otros problemas que pueden presentarse en la materia, como por ejemplo lo relacionado con causas de justificación, prescripción, imputabilidad, entre otros. ¿Por qué? Porque muchas veces, por decir, un secuestro, que es un delito continuado, e inclusive se puede considerar también permanente, porque hay cronicidad, el tiempo de privación de esa persona de su libertad de manera forzosa, pues es inclusive para poder determinar ámbitos espaciales y temporales de la ley, inclusive también por razones de competencia. Sin embargo, pues han surgido teorías para tratar de resolver estos problemas, entre ellos la teoría de la actividad. Considera que para determinar el tiempo de comisión del delito debe atenderse al momento de la comisión o omisión. También está la teoría del resultado. Establece que debe tomarse en cuenta el momento en que se produce el resultado. La teoría mixta, que entiende que el delito que es cometido tanto en el momento de la acción u omisión como el momento que se produce el resultado. Todas estas son teorías pues tratando de determinar cómo se pudiera dilucidar o resolver esos aspectos, ¿no? La teoría dominante es la de la actividad, que estima que el delito es cometido en el momento que se produce la acción o omisión, de manera que al realizarse la acción, el hecho es lícito y cuando se produce el resultado es punible. No cabe la posibilidad de aplicar la ley vigente para el momento en que se produce el resultado. Cuando la conducta se ha fraccionado en varios actos, se aplicará la ley vigente en el momento de realizarse, ¿qué? El último acto. Con relación al delito permanente y al continuado, debe señalarse que si la nueva ley entra en vigencia mientras perdure la permanencia o la continuidad, se aplicará en todo caso la ley que esté vigente para la comisión del delito, sea o no más favorable, quedando incluidos pues, los supuestos que establezcan todos los actos precedentes. También existe lo que se llama la ley intermedia, que es aquella que entra en vigor después de haberse cometido el hecho, pero que es derogada antes de que el hecho sea juzgado. Una parte de la doctrina sostiene que no puede acogerse cuando sea más favorable, ya que asumiría una disposición inexistente por su temporalidad, tanto cuando ocurre el hecho como en el momento del juicio. Otra parte de la doctrina, sin embargo, son de los que opinan que el reo no es el culpable de la lentitud de la justicia y debe poder aprovecharse de la ley intermedia si la ley es más favorable. Tomando entonces como supuesto la existencia de una ley vigente para el momento de la comisión del delito, otra ley posterior que tiene vigencia limitada en el tiempo y otra para el momento de producirse la condena, y que en el periodo intermedio la ley considera previsiones más benévolas. Por eso cada caso es particular y hay que ver con exactitud
qué es lo que mejor le conviene al imputado o imputada, o inclusive al condenado o condenado. Pues para eso nos pudiéramos preguntar, ¿no? ¿Podría Vale. aplicarse ¿Qué tal penal está? internacional cuando En la sea función más favorable al réu? Parecería ilógico aplicarla, ¿verdad? Ya que no estaba vigente, ni para el momento en que se produce el hecho, ni para el momento en que se produce la sentencia. Sin embargo, a favor de su aplicación se ha ¿cómo me alegado que sería injusto dices? perjudicar al reo por el solo hecho de haberse prolongado el juicio. Además, tenemos que tener presente el principio de la legalidad de los delitos y de las penas por aplicación de la retroactividad de la ley, cuando esto beneficia al reo, empleando entonces como solución la Ah, aplicación ¿qué? De la ley más favorable, la que beneficia al procesado o penado. Ajá. Validez espacial. Con respecto a la validez espacial, el derecho positivo de cada estado define su soberanía penal. La validez espacial va referida, en todo caso, a la definición de territorio del estado como ámbito esencial del jus ponens. En relación al reconocimiento internacional que permite aceptar la soberanía territorial de cada estado, se establece el principio de independencia territorial, permitiendo que se instituyan los poderes públicos dentro de los elementos que lo definen. ¿Cuáles son los elementos que definen ese ámbito de validez espacial? Territorio, población y poder. Surge entonces el derecho de la población a organizar el Estado, en donde serán determinados los poderes públicos, inclusive la forma de gobierno y las libertades ciudadanas. Ese ámbito es donde el poder legislativo tendrá la plena capacidad para que el nombre del Estado dicte la ley que regirá el jus ponens en particular. Recuerden que el Estado tiene el jus ponens mediante decidirá mediante la suscripción de tratados y acuerdos los supuestos, los supuestos en los que la ley penal universal podrá ser aplicada en hechos cometidos dentro o fuera del territorio nacional. Debemos distinguir que en el ámbito de validez espacial sirve para determinar cómo se aplica la ley penal de un determinado territorio o estado, es decir, que en qué espacio físico territorial se aplica y hasta dónde la misma extiende su poder. Cada vez pues cobra más importancia ese análisis y la aplicación del derecho penal dentro del territorio de los estados y su interrelación con otros estados, ya que permitiría combatir la denominada criminalidad internacional, inclusive allí opera los rasgos o los sesgos de lo que es el derecho internacional, con el fin de que el delito no quede pues sin sanción. Entre otros los factores que otorgan cada vez más interés al estudio de la aplicación de la ley penal en los parámetros de espacio y tiempo, se debate la existencia pues de un derecho penal internacional. En Venezuela la ley penal, casi como establece su eficacia en el tiempo, también define su aplicación en el espacio, existiendo una serie de normas que fijan principios en este sentido y que determinan el ámbito espacial de aplicación de la ley penal venezolana, que como se verá, pues más adelante y cuando ustedes interpreten y hagan un estudio más profundo de todas estas instituciones, pues no solamente puede ser aplicada a hechos cometidos dentro del territorio venezolano, sino los hechos cometidos inclusive en el extranjero. Perdón. En cuanto al derecho internacional, no existen las consideraciones universales que permitan de forma armónica determinar los parámetros de vigencia del derecho penal. Importantes han sido los esfuerzos que permitieron inclusive el establecimiento del Estatuto de Roma, que permite implementar la jurisdicción penal universal. De igual forma, dentro de los países que conforman la comunidad internacional existe un conjunto de tratados bilaterales y multilaterales que deben respetarse y que permite la aplicación de la ley penal apoyado lógicamente dentro de principios que rigen su aplicación espacial y a su vez dentro de los cuales se encuentran el principio de territorialidad de la ley penal, que es de carácter fundamental, y además los complementarios como son el principio de nacionalidad o personalidad, el principio real de defensa de protección
y el principio de la justicia mundial o principio cosmopolita. Vamos a revisar rapidito estos principios porque tengo que pasar a la parte de derecho penal especial. El principio de territorialidad, de acuerdo con este principio, la ley penal se aplica dentro del territorio de cada estado. El principio de nacionalidad o personalidad, según este principio, por un hecho punible cometido en un determinado lugar, este se deberá aplicar a su autor la ley de su propio estado. La ley de su estado perseguirá al individuo donde quiera que se encuentre en forma de estatuto personal. El principio real de defensa o protección, de conformidad con este principio, la ley penal aplicable a un hecho punible cometido en cualquier lugar, lo sería la ley del Estado, cuyos intereses han sido lesionados por el hecho, ya se trate de una ofensa que afecte directo o inmediatamente al Estado o a sus nacionales. Principio de la justicia mundial o de la universalidad o principio cosmopolita, de acuerdo con este principio se encontraría su razón de ser en la comunidad de intereses de orden internacional que son afectados por los hechos punibles. Cualquier Estado podrá aplicar pues esa ley penal y sancionar los delitos cometidos por cualquier sujeto en cualquier lugar. Es necesario que pues ustedes ahonden más en estos principios e inclusive pues los relacionen con la legislación penal venezolana porque tenemos una legislación universal, la legislación que ya indiqué al inicio de esta clase. Inclusive el Código Penal en su artículo 3 dice que todo el que cometa un delito o una falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. También pues operan principios de extradición activa, extradición pasiva. En el ámbito espacial de validez hay que también inclusive tener en cuenta la superficie terrestre, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma submarina continental, la zona económica exclusiva, el espacio insular de la República, el espacio aéreo, las naves y aeronaves venezolanas y demás. Todo eso forma parte del ámbito de validez espacial de la ley penal. Igualmente, pues, tener en cuenta pues, las disposiciones tanto del Código Penal como las de la Constitución, que son necesarias para dilucidar todos estos aspectos en cuanto al ámbito de la ley, sea temporal o sea espacial. Bueno, ahora vamos a pasar, voy a dar las frases de la actividad 3 y de la actividad 4 para que las coloquen en sus tareas a realizar. La actividad 3 o la frase para la actividad 3 dice, donde reina el amor, sobran las leyes. Donde reina el amor, sobran las leyes. Donde reina el amor, sobran las leyes. Esto lo dijo Platón. Y la frase para la actividad 4 dice, el objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. El objetivo de la educación es la virtud y la meta es de convertirse en un buen ciudadano. El objetivo de la educación es la virtud y la meta es de convertirse en un buen ciudadano. Esto también lo dijo Platón. Ahora bien, con respecto a lo que es derecho penal especial, vimos la clase pasada. Ajá, los distintos delitos del Código Penal, empezamos a ver los delitos contra las personas, el homicidio, que es del 405 en adelante, verificamos lo que es la parte del sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, el bien jurídico protegido. Creo que quedamos en los delitos de violación, ahí vimos también, bueno, prácticamente, o los delitos contra la propiedad, que también pues si llegamos ahí en los delitos contra la propiedad, que son el robo, robo agravado y demás. Vamos a repasar eso y que ustedes pues también continúen ahondando en cada una de las formas de analizar este tipo de delitos. Ajá, quedamos en los delitos contra la propiedad. Vamos a analizar rapiditos algunos. Uno de los delitos contra la propiedad es el delito de hurto, hurto simple. Me permito leer, todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasara de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada por el propietario,
asociado, coheredero respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviera la cosa en su poder, la cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. Bueno, en definitiva, este delito de hurto, pues, y no solamente este artículo, sino todos los artículos en materia del Código Penal y las distintas leyes que reflejan o encuadran hechos en tipos penales, hay que analizarlos desde 4 puntos de vista, que lo dije en la clase pasada, desde el sujeto activo, desde el sujeto pasivo, desde el verbo rector y el bien jurídico protegido. Recuerden que el sujeto activo es la persona que agrede, que acciona, que comete el delito, el delincuente como tal. El sujeto pasivo es quien recae esa acción o quien recibe esa acción, quien recibe la agresividad. El verbo rector es la acción, es la forma como cometió el delito, el bien jurídico tutelado, a quién va dirigido. En este caso en particular, el sujeto activo, o sea, el victimario, el que comete, el que acciona el hecho delictivo, es cualquier persona, es sujeto activo indiferente, porque me dice, todo el que se apodera de algún objeto mueble, todo, o sea, cualquier persona puede apoderarse de un objeto mueble, no tiene una cualidad especial para cometer este hecho delictivo. El sujeto pasivo también es indiferente, o sea, cualquier persona puede ser víctima de un hurto, no tiene una cualidad especial. El verbo rector, el apoderamiento es ese traslado de propiedad inclusive porque se apodera, es hurto porque no hay una agresividad, o sea, pudiera decirse que es un delito sin violencia. Y pues el bien jurídico protegido es el bien material, el objeto mueble. Eso es de carácter patrimonial, es dirigido a la propiedad, pues un bien de carácter, es bien jurídico protegido, es el patrimonio en todo caso. Así hay que desmembrar cada artículo. De ahí en adelante está el hurto calificado, el hurto agravado, cómo se puede establecer cuándo es un hurto calificado, cuándo es un hurto agravado, dependiendo pues en todo caso de la forma de cometerlo. Luego tenemos en el capítulo 2 el robo, la extorsión y el secuestro. El robo, me permito leer, quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas hayas constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de este, será castigado con prisión de 6 a 12 años. Esto es lo que se llama el robo simple, robo propio, robo genérico, por decirlo, porque constituye una amenaza, lógicamente sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente. El verbo rector, pues lógicamente también es la amenaza, la violencia hacia graves daños inminentes, o sea, ese accionar violento. El bien jurídico protegido sigue siendo el patrimonio porque es un objeto. Como es un robo, lógicamente hay agresividad porque hay violencia. Eso es lo que lo difiere del hurto. En el hurto no hay violencia, en los robos sí hay violencia. El robo agravado está contenido en el artículo 405.8 y lógicamente el robo agravado pues es más grave por la forma como se acciona porque inclusive en el robo agravado hay armas, en el robo propio no hay armas, hay una amenaza a la integridad física, pero no hay armas, en el robo agravado sí hay armas y basta para que se configure este delito que si son varias las personas o los sujetos activos que cometen el delito, basta que una sola tenga un arma para que constituya el robo agravado. El bien jurídico protegido sigue siendo ese objeto mueble porque van sobre la acción dirigida a pues obtener un bien jurídico de carácter patrimonial. O sea, no. Lógicamente a veces estos robos agravados se convierten en homicidios cuando la persona, la víctima, pues se resiste o cuando el victimario está asustado, acciona el arma, entonces se cambia la calificación del delito, por decir, se puede decir homicidio intencional simple en la ejecución de un robo agravado. Hay dos delitos en uno. Comenzó como un robo, pero luego se trasladó a un homicidio porque accionó el arma. Pero hay dos delitos. Entonces sería homicidio intencional simple en la ejecución de un robo agravado. Es muy importante que ustedes pues vayan comprendiendo, inclusive que se pueden relacionar varios delitos en un mismo hecho. Luego tenemos la estafa en el capítulo 3.
el que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndolo en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con un perjuicio ajeno. Será penado de 1 a 5 años. La pena será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido en detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social, infundiendo a la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. Y también el que cometiera el delito previsto en este artículo utilizando como medio engaño de documento público falsificado o alterado, emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente, aumentada de 1/6 a 1/3 parte. Entonces, en la estafa también son, el bien jurídico tutelado es el patrimonio, pero es porque quiere conseguir alguna ganancia pecuniaria casi siempre producto de ese fraude, producto de ese engaño. El verbo rector es el engaño, artificios, engañar, sorprender la buena fe. Sujeto activo indiferente, sujeto activo indiferente, porque el que, cuando me dice el que, cualquier persona puede cometer una estafa. El que recibe la estafa también puede ser cualquier persona. No hay una cualidad específica para ser estafado. Pero lógicamente el autor o el victimario, el sujeto activo, pues actúa con artificios, con engaños para sorprender la buena fe de la otra parte y lógicamente estafar. ¿Ok? Eh, de ahí en adelante tenemos también la apropiación indebida del artículo 466 al 69, muy parecido a la estafa, pero se aprovecha desde algunos objetos que pues no debería apropiarse, como lo dice, en beneficio de otro, de otra, de alguna cosa ajena, ¿no? El aprovechamiento de cosas provenientes del delito, pues cuando lógicamente dinero, joyas, provienen de algún hecho ilícito, otra persona los puede comprar a muy bajo costo y pues pudiera estar en cursa en un aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Claro que a veces, bueno, las personas que lo compran puede obrar de buena fe y no saber, pero si el precio es irrisorio en comparación a la cosa que está obteniendo, algo malo debe pasar allí. Entonces hay que tener un poquito de malicia en este tipo de delitos porque pueden sorprender la buena fe de la víctima, pero también, o sea, el ingenio de la víctima está en que no todo lo que es fácil o todo lo que es muy económico puede venir de una procedencia legal o legítima, sino puede provenir de algo ilícito o de un delito, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de delitos también. Luego están la usurpación, los daños casi siempre son delitos de instancia de parte agraviada, las disposiciones comunes y ya tenemos el libro tercero de las faltas en general. Recuerden que el derecho penal especial es esa tipificación de las conductas antijurídicas que se convirtieron en delitos y que están plasmadas en la normativa. ¿Cuál normativa? La norma sustantiva penal por excelencia es el Código Penal venezolano. Sin embargo, existen leyes orgánicas y leyes especiales que también tipifican hechos. Recuerden que no solamente la norma sustantiva penal tipifica, o sea, o encuadra hechos en tipos penales, sino también tenemos leyes orgánicas y leyes especiales que también hace ese encuadre de conductas que se convirtieron en delitos y que están plasmadas en ciertas leyes penales o especiales o orgánicas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar las clases. Próximamente tendremos un tercer encuentro. Terminaremos de revisar algunos aspectos del derecho penal general y también pues los aspectos del derecho penal especial en esa mistura que es para ustedes derecho penal para profesionales. Es un placer haber estado con ustedes esta tarde. Gracias a las personas que estuvieron conectadas, gracias a la universidad y a sus colaboradores por permitirme estos espacios tecnoformativos. Muchas gracias y hasta próxima oportunidad.